juicio oral, ¿ok? En juicio oral vamos a tocar de una manera eh, claro, a ver, durante el desarrollo del juicio oral necesariamente vamos a tener que hablar sobre los actos procesales que se tienen que practicar y ahí vamos a vincularlo con las técnicas de litigación oral, ¿ok? Entonces vamos a tener también un poco de, de exposición sobre las técnicas de litigación oral. Recordarles que ya hemos alcanzado el cronograma, sí, tal vez con los delegados ya luego se comparte. Hemos alcanzado el cronograma y la PC3, de la cual ustedes ya están muy enterados de cuáles son las lecturas de evaluación, se va a tomar de esta a la siguiente y en 2 semanas más se va a hacer la exposición oral y de ahí también en 2 semanas posteriores se va a hacer la simulación. Estamos proponiendo, hay unas fechas en las que vamos a estar capacitando los fines de semana, pero de todas maneras se va a grabar para que las personas que tengan complicaciones para asistir, bueno, pues luego lo puedan ver. Ok, no se olviden, bueno, esto lo voy a comentar, pero no se olviden, por favor, que el día martes tenemos la sesión con la doctora Carmen Vázquez, que es una de las docentes expertas en este tema, y la verdad que escucharle va a ser un lujo. Ella tenía una formación y preparación en Estados Unidos, en Inglaterra también, hasta donde yo recuerdo, y justamente esa literatura propia del common law está trayendo, en todo caso, es una de las máximas ponentes sobre el tema de la prueba pericial. Y como ustedes bien saben, pues la pericia no solamente es para el ámbito del proceso penal, puede ser también para cualquier otro ámbito. Entonces hay aspectos bastante notorios como el hecho de siempre está parcializado, ¿no? O que el perito de oficio siempre va a mantener esa imparcialidad, ¿no? Y bueno, pues ahí hay base estadística e información donde se advierte que eso no es así. Por otra parte, cómo es que en la actualidad tantas disciplinas han ido apareciendo sobre las que las pericias pueden trabajar y que en realidad no tenemos personas expertas en esas disciplinas que puedan elaborar pericias. Ya de por sí se hacen las primeras observaciones, por tanto, las pericias. Hay especialistas para realizar las pericias que se están pidiendo, la respuesta es negativa. Entonces, ¿cómo se está valorando todo esto a nivel del proceso penal? Entonces, varias de esas cuestiones las va a plantear y este martes pues tendremos la reunión con Carmen Vázquez. Lo último que quería comentarles es que si alguien no va a poder ir o algo, por favor, por lo menos intente, o sea, tal vez no esté presente, pero intente conectarse porque la idea es que tenga un buen recibimiento y el próximo año también puede estar con nosotros, ¿no? Ya tal vez no directamente con usted, pero sí con sus compañeros y también puedan disfrutar de la charla, ¿no? Entonces va a ser un apoyo que evidentemente también se conecte, ¿ok? Digamos, aquí no hay algo obligatorio, no quiero coaccionar, pero sí yo les diría, si pierden esta ocasión para escuchar, yo así se los digo muy de frente, entre amigos, hay que ser bastante tonto para perder este tipo de charlas, ¿ok? Tanto Jordi como Carmen son muy requeridos, por lo menos en el ámbito latinoamericano y que los podamos tener aquí es un verdadero lujo, la verdad. ¿Ok? Bien, yo ya creo también di el tiempo suficiente como para que los chicos puedan entrar. ¿Eh? Son 10 y como que yo pues ya admití, creo, lo suficiente. También. Ok, vamos a ver entonces con expliquemos también de etapa intermedia y juicio oral. Ok, voy a ir justo, perdón, esto es. Sí, sí, la etapa intermedia. Ok, ¿cuáles son los objetivos para esta sesión? Indicamos, ¿no? Comprender cuál es el concepto de etapa intermedia, ¿no? Es decir, a qué referencia, y ahí también vamos a ver cuál es su función, su finalidad, en qué se fundamenta, ¿no? ¿Cuál es la lógica de que el legislador, a diferencia del modelo anterior,
haya incorporado la etapa intermedia. ¿Ok? Eso es un punto importante. Tenemos que también entender el procedimiento que se tiene que seguir en la etapa intermedia, ¿no? Acá podemos adelantar ya una cosa que es, hay una primera parte que es la etapa escrita y la otra parte que es la etapa oral, ¿no? Se entiende por etapa escrita muy claramente, ya lo hemos visto, vamos a hacer el pequeño repaso también, pero adelantar algunas cosas. Recuerden que el fiscal puede emitir la acusación o el sobreseimiento, ¿no? Con eso ya decimos que estamos en la etapa intermedia, pero ¿cómo lo ha presentado? Por escrito. Esta acusación se corre tras lado de las demás partes y las demás partes van a contestar la acusación. Cuando decimos contestar la acusación, hacemos referencia a que van a ser observaciones, ¿no? Por ejemplo, de tipo formal, de tipo sustancial, a esa acusación. Entonces, con, con eso, con esa contestación, estaríamos acabando ya la etapa escrita, ¿ok? Para luego entrar a la etapa oral. En esa etapa oral va a haber una audiencia donde los sujetos van a poder intervenir a través de sus argumentos orales, sustentando precisamente lo que han presentado por escrito. La idea de esto, a mi modo de ver, es que en vez de que lean todo lo que se ha escrito y tal, vayan a los puntos medulares, a los temas de debate, y que en esta etapa se permita que la acusación, si tiene observaciones, pueda ser mejorada. ¿Ok? Entonces tenemos la etapa escrita y luego la etapa oral. ¿Ok? Entonces vamos a atender luego más adelante sobre este aspecto, pero el procedimiento va a tener esas dos etapas. Luego, comprender la función y finalidad de la etapa intermedia, desde luego, va a ser muy importante. Diferenciar los tipos de control. Fíjense que cuando tú presentas en la etapa escrita tus observaciones, estás procurando hacer hasta cuatro tipos de controles, ¿sí? Por eso les decía, hay un control formal, hay un control sustancial, pero también va a haber un control de pruebas, un control cautelar también, porque en esa etapa también se puede volver a pedir medidas cautelares, hasta prisión preventiva. Ok, entonces vamos a ver esos controles que nos permite la etapa intermedia, ¿sí? Y claro, finalmente, ¿cuáles son las alternativas del fiscal en esta etapa? Ya lo hemos adelantado en principio para el fiscal, solamente tiene dos opciones, ¿no? O acusar o sobreseer, no tiene otras. Pero ¿cuáles son las opciones del juez frente a cada una de estas? Entonces ahí son variadas. Vamos a conocer también, en ese sentido, cuáles son las opciones que tiene el juez, ¿ok? Vamos más adelante. Etapas del proceso penal, solamente a manera de recordatorio, yo les decía lo siguiente. Ay, verdad, tengo que también, tengo que, a ver, a ver, chicos, me van a perdonar. A ver, esto no es, a ver, bueno, acá dice, ay, bueno, iPhone de Ángeles, dice, no sé quién es Ángel. Y hay uno que dice usuario, qué raro. Ya. Chicos, ya es un poquito tarde para estar, lo que pasa es que me distrae un poco también. A ver, tengo que tomar, me han pedido una foto para la asistencia. Mm. Perdón, perdón.
Ok, ya está. Ay, ya no más, ya no más. Ok, bien. Ok, entonces lo que les quería comentar aquí era que, claro, tenemos el proceso penal, no se olviden, tenemos la etapa de investigación preparatoria. Por otra parte, también recuerden que la investigación formal se inicia con la disposición, ¿no? La disposición de inicio de diligencias perdón, la disposición de formalización. Recuerden que aquí el criterio que se estaba explicando era que con la disposición de formalización tenemos una exigencia legal de que se tengan los hechos precisados de manera clara, concisa, pero claro, no cualquier hecho, sino esos hechos vinculados con un delito, porque sobre esos mismos se va a investigar. Y no solamente los hechos, sino también los sujetos identificados que habrían realizado esos hechos. Eso, recuerdan, es el objeto del proceso penal. El objeto del proceso penal está compuesto por dos elementos, el elemento subjetivo y el elemento objetivo, ¿no? El elemento subjetivo vendría a ser precisamente las personas y el elemento objetivo los hechos. Y ahora, ¿por qué es importante que eso se establezca y se tenga en claro? Porque todos los actos de investigación que se van a practicar aquí, ¿sobre qué, si no es esos hechos y sobre esas personas, se van a realizar? Si yo tengo claramente especificado cuáles son los hechos, voy a saber qué cosa tengo que investigar para justamente recoger elementos de prueba y acreditar esos hechos. Y también la vinculación de esos hechos a los presuntos autores o partícipes. Entonces, es importante que a nivel de la disposición de formalización se tenga claro todos estos elementos, ¿ok? Los actos de investigación, en consecuencia, se van a practicar con la finalidad de que esos hechos y esas personas puedan tener la base probatoria respecto al delito que se está atribuyendo, ¿ok? Entonces, si aquí en principio comienza el proceso penal, ¿para qué sirven las diligencias preliminares? Lo hemos ido detallando, ¿no? Pueden haber ciertas investigaciones que por un tema de urgencia requieran, por eso precisamente, actos urgentes inaplazables, se requieren la práctica de estos actos urgentes inaplazables. ¿Por qué? Porque hay, yo les describí en ese caso una escena bastante comentada en los manuales. Tenemos la escena criminal, el levantamiento del cadáver, recoger también muestras, entre otras cosas. Y si eso no lo haces en ese momento, es que no lo puedes postergar. Entonces, ese tipo de situación obliga en todo caso a que no empieces con la investigación preparatoria formalizada, sino con las diligencias preliminares. Por otra parte, ¿qué pasa si a nivel de disposición de formalización, dado que es una exigencia formal, es una exigencia legal, que tengas que tener identificados los sujetos presuntamente autores, ¿qué pasa si no los tienes identificados? Bueno, para eso están las diligencias preliminares, para que los actos de investigación estén orientados a conseguir la identificación de esos presuntos autores. Ahora, si no hubiesen actos urgentes ni inaplazables en un caso, y por otra parte no hubiesen actos orientados a la determinación de la identidad de los sujetos, porque ya los tienes identificados, ya tienes claramente los hechos también especificados aquí, entonces no hay necesidad de realizar diligencias preliminares, ¿ok? Pero en la práctica lo que yo les comentaba es que las diligencias preliminares el fiscal siempre las va a iniciar siempre, aun cuando no haya actos urgentes ni inaplazables, aun cuando tenga todos los sujetos identificados y debiera de frente formalizar, prefiere iniciar diligencias preliminares. ¿Por qué? Porque aquí quiere ganar tiempo. Y aquí va a empezar a realizar todos los actos de investigación que ni siquiera son urgentes ni inaplazables. Todo lo que tiene que realizar aquí, todo lo que va a tener que realizar aquí, lo va a empezar a practicar aquí, para ganar tiempo. Y no va a formalizar. ¿Y qué hace el abogado defensor? Muchas veces no cuestiona esto, porque a él también le conviene seguir actuando aquí. ¿Para qué? Para que se archive. Porque no solamente se va a emitir disposición de formalización, se puede archivar, como vimos. Y lo que el abogado va a pretender es acabar el proceso lo más pronto posible y va a intentar archivar. Va a intentar archivar. ¿Ok? Porque fíjense, ¿qué pasa si formaliza la investigación? Ya estarías acá. Y si quieres detener ese proceso, ¿qué tienes que esperar? Que el fiscal decida sobreseer, pero cuando sobresee ya va a pasar a esta etapa. ¿Sí? Bien, vamos a seguir por acá nada más. ¿Eh? Cuando el fiscal va a decidir qué hacer, o bien sobresee o bien acusa, pero la acusación o el sobreseimiento ya implican estar en etapa intermedia. Y aquí, sometido al control, vas a tener que participar. ¿Por qué? Porque acaban de formalizar.
¿Se dan cuenta? Ya la formalización implica que si tú quieres concluir el proceso, el fiscal tendría que sobreseer. Pero con este sobreseimiento quiere decir que ya estamos en etapa intermedia y va a haber un control de ese sobreseimiento, si está bien hecho o no. ¿Ok? Pero regresemos un poquito atrás. Entonces, aquí el fiscal, cuando termina los actos de investigación, o en todo caso ya se le venció el plazo, ojo, termina los actos de investigación que tenía que realizar, o ya se le venció el plazo, emite esta disposición de conclusión de la investigación preparatoria. Con eso está diciendo, acabó la fase de investigación. De allí tiene entre 15 para casos simples o 30 días para casos complejos que decidir en función de todo lo que ha podido investigar y en todo lo que ha podido obtener prueba, tiene la posibilidad de decidir entre estos dos, o acuso o sobreseo. Pero cualquiera de estos dos, al momento de emitirse, ya implica que estamos en etapa intermedia. ¿Y qué se va a hacer en etapa intermedia? Un control. ¿Control de qué? De esa acusación, de ser el caso, o también control de ese sobrecimiento si fuera el caso. ¿Sí? ¿Qué implica hacer ese control? Vamos a verificar si esta acusación cumple con todos los presupuestos. Y si esa acusación y cumple con todos los presupuestos, claro, vamos a permitirle ir a juicio oral. Pero si no cumple, evidentemente, esto lo puede sobreseer. Ok, ahí dame un segundo, voy a terminar esta idea y te cedo el uso de la palabra. No, no, mantén la mano levantadita también para no olvidarme. Y luego, en cuanto al sobreseimiento, también va a haber un control, va a verificar si cumple con todos los presupuestos para aceptar ese sobreseimiento o en todo caso hacer otra de las medidas que ya vamos a ver. En el hipotético caso de que digamos acá también en la continuación progresiva del proceso, como lo venimos explicando, en el hipotético caso en que este juez de investigación preparatoria, al momento de controlar el requerimiento de sobreseimiento, se convence y dice, no, sí, sí, claro, está bien, fiscal, has presentado una acusación completa, cumples con todos los presupuestos y hay un alto índice de condena. Entonces, vámonos para el juicio oral. Y para ello, este juez de investigación preparatoria que hizo el control va a emitir el auto de enjuiciamiento. Ese auto de enjuiciamiento se notifica al juez penal y el juez penal emite el auto de citación a juicio, donde se indica el día y hora para que inicie el juicio oral. ¿Ok? Luego aquí vamos a ver tres etapas: la etapa inicial, la etapa probatoria, la etapa decisoria. ¿Sí? Y al final, luego de todas esas etapas, la emisión de la sentencia. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a estudiar la etapa intermedia, que es la etapa de control de qué, de esa acusación o de ese sobreseimiento. Vamos a estudiar eso, porque no solamente el juez de investigación preparatoria va a emitir el auto de enjuiciamiento, también puede emitir auto de sobreseimiento, también puede forzar la acusación, también puede disponer una investigación suplementaria. Entonces, todo eso es lo que vamos a ver aquí. Y luego nos vamos a juicio oral para ver justamente cuál es todo ese procedimiento que se tiene que seguir. ¿Ok? Entonces, los objetivos de esta sesión se circunscriben a la fase intermedia y luego al juicio oral. ¿Ok? Aime. Buenas noches, profesor. ¿Usted me lo va a escuchar? Sí, sí, sí. Genial. Usted mencionó justo en este periodo, cuando culmina la investigación preparatoria formal con la disposición de conclusión, dependiendo, para que formule la acusación al sobreseimiento. Mi pregunta es, ¿estos 15 o 30 días se considera como parte ya de la fase intermedia? No. O esencialmente, con qué acto procesal inicia la fase intermedia? Porque creo que hay una especie de polémica ahí, pero no estoy Ah, sí, segura sí, si sí, es que hay ya una suerte polémica. llegó si es que ya se llegó a un consenso o todavía es un poquito incierto. Pero ojo, tengamos que cuando hay diferencias de opinión, hay que ver en qué consiste cada una de las opiniones, ¿no? Pero tampoco es circunscribirnos a esas opiniones, hay que atender a la perspectiva dogmática y en función de ella, evidentemente intentamos dar una solución. Ahora, si se vincula con alguno de ellos, pues bueno. A ver, en mi opinión, tengamos en cuenta aquí algo. Cuando se ha realizado toda la investigación y aquí el fiscal dice, he acabado o se me venció el plazo, emite esta disposición de conclusión. Con esto está diciendo qué cosa? Que toda la fase de investigación ya cerró. La fase de investigación ya cerró. Si nosotros tuviésemos que esperar a que haya un requerimiento acusatorio o un requerimiento de sobreseimiento, diríamos que hay un periodo de 15 o 30 días, lo que se va a tomar el fiscal, donde no habría proceso. No sé si me deja entender. Cuando el fiscal dice, concluyo la investigación,
aquí me permite sostener que ya estamos en la etapa intermedia y que esos 15 y 30 días es un plazo dentro de la etapa intermedia que se le concede al fiscal para que emita el requerimiento acusatorio de sobreseimiento, pero ya estamos en etapa intermedia. Porque fíjate, si el fiscal concluyó la investigación y luego en 15 días emite, por ejemplo, la acusación, y vamos a entender que con la acusación emitida recién empieza la etapa intermedia, entonces, ¿qué pasó en esos 15 días? No hay proceso, el proceso se extinguió. Entonces, para mí ya tenemos la etapa intermedia donde se reconoce ese plazo de 15 días y, y hasta evidentemente que emita el requerimiento acusatorio. Esa es la posición que yo manejo. ¿Ok? Bien, a ver, acá hay otro archivo. A ver, lo voy a aceptar, pero hay alguien que pone usuario. Bueno, los demás sí los conozco. Alison Ramos también. Pero ya están entrando muy tarde, ¿eh? Ok. Los demás no están identificados. Ok. Bien. Entonces, los objetivos de la sesión de hoy están circunscritos a la etapa intermedia y a la de juicio. No, ya es demasiado. Oye, Bien, entonces, ¿qué es la etapa intermedia? Hay una forma de conceptualización. Le dicen que es la etapa de saneamiento, ¿no? Aquí en concreto lo que están estableciendo es que la etapa intermedia, una vez que recibe la acusación, va a ser una suerte de control de saneamiento, ¿sí? De saneamiento para analizar esa acusación, determinar si se está cumpliendo con los presupuestos o no, y de ser el caso, superarlos, ¿ok? Por eso es una etapa de saneamiento toda vez que permite controlar, ¿ven? Los actos realizados durante la investigación. ¿Por qué dice los actos realizados durante la investigación? Ojo, todo lo que el fiscal ha investigado, todos esos actos de investigación, al final se sintetizan, se concretizan ¿en qué? En la decisión de acusar o en la decisión de sobreseer. Por eso acá cuando dice vamos a controlar todos los actos de investigación, pero claro, aquellos que han sido finalmente sintetizados o concretizados en la acusación o sobreseimiento. ¿Ok? Hay que tener en cuenta eso. ¿A efectos de qué? De impulsar el proceso hacia el juicio, ¿no? Claro, porque con este control, con esta etapa intermedia, con esta etapa de control, vamos a ver si realmente corresponde ir a juicio. Porque en esta etapa intermedia, el juez de investigación preparatoria, al hacer ese control, puede determinar que la acusación está pésimamente fundamentada. O no hay pruebas, o digamos las afirmaciones están muy genéricas, no hay una imputación clara, de tal manera que el propio juez diga, oye, tú no puedes pues, ir a juicio así, te voy a sobreseer la investigación. Y ahí quedó. Entonces vamos a ver luego todas las opciones que tiene, pero esa es la lógica, ¿ok? A efectos de impulsar el proceso hacia el juicio, ¿no? Y en efecto, si tienes una buena acusación, pero hay que hacer pequeñas correcciones, bueno, hagamos las correcciones de tipo, siempre de tipo formal, ¿eh? Las correcciones son de tipo formal, porque es sustancial no se puede corregir. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, se puede hacer ese control de los aspectos formales, se corrige y bueno, pues ya luego ahí sí vamos a juicio. Entonces, eso también es lo que puede pasar. Dice, así como depurar las causas que no meriten un pronunciamiento de fondo, ¿no? Claro, porque si tenemos acusaciones que realmente no valen la pena, permitir que vayan a juicio va a ser un desgaste, ¿no? No solamente para las propias personas, sino para todo el sistema, porque incrementa la carga procesal y además que es una inversión de dinero que prácticamente es tirar el dinero al agua. Miren, en ese esquema que yo les decía, tenemos a un fiscal, en principio, que se ha formado 6 años como abogado y luego postula para ser fiscal y le han admitido. Entonces tenemos en principio un profesional que se ha preparado por lo menos 6 años, ha hecho prácticas, entendería, en el sistema de administración de justicia, en el Ministerio Público. Habiéndole dado el cargo de fiscal, tiene años muchas veces, o sea, muchas veces la investigación demora años. Entonces no solamente tienes un profesional, sino tienes alguien que ha pasado por un concurso, se entiende, riguroso de selección para ver, para asumir ese puesto como fiscal. Y por último, ha tenido años de investigación de este caso. ¿Para qué? Para que presente pues una buena decisión. Si va a acusar, que presente una buena acusación, bien hechecita, bien redactada, que cumpla con todos los presupuestos. Es como ustedes, yo les decía también a los de clase, a la de la clase anterior, es como ustedes cuando hacen su trabajo de investigación que se les ha encargado. Cuando van a defender su trabajo de investigación,
Los argumentos que van a sustentar sus conclusiones van a ser fuertes. ¿Por qué? Porque ya han hecho una investigación previa. Y en la investigación previa, claro, han analizado, han buscado, han leído, han debatido, han llegado a conclusiones en función de una investigación. Y lo que van a hacer en la exposición es justamente eso, explicar oralmente sus conclusiones y por tanto los argumentos que justifican esas conclusiones. Entonces su exposición va a ser bastante nutrida, bastante sustentada. ¿Por qué? Porque había una buena investigación. Ahora, si no han hecho una investigación como debe ser, créanme que van a patalear en la exposición oral. Yo ya les estoy compartiendo allí los tiempos de la exposición y son 10 minutos. Y ahí se va a ver realmente si han investigado o no. Por eso yo no quiero que hablen genéricamente, expongan, no, no, vayan de frente al problema. Este es el problema, acá están las distintas posiciones que resuelven ese problema y esta es mi conclusión. Y si se dan cuenta, esa estructura les exige a ustedes a ser bastante precisos y concretos con la adopción de una posición que responde al problema. ¿Ok? Y es similar lo que va a ocurrir aquí. Si el fiscal quiere ir a juicio oral para sustentar una acusación, previamente ha tenido que investigar y haber hecho una buena investigación. Tiene que haber delimitado los hechos, no cualquier hecho, un hecho vinculado con algún delito. Y sobre todo tiene que tener el respaldo probatorio. Para eso ha hecho toda la investigación, para obtener pruebas que justifiquen que esos hechos sí ocurrieron y que, claro, esos hechos finalmente configuran un delito. Entonces, todo ese ejercicio está dirigido por un profesional, un abogado que se ha formado durante 6 años, ha tenido que hacer una tesis para egresar, para tener el título, ha tenido que pasar por un proceso riguroso de selección para asumir el cargo, ha tenido buen tiempo para realizar esa investigación para que al final nos presente evidentemente una acusación. Y se entendería que con todo ese tiempo, con toda la investigación, y se está presentando una acusación, debe ser pues muy bien sustentada. Y que si al final, con la etapa intermedia, inclusive le permiten ir a juicio oral, miren, ha tenido toda una investigación, todo un tiempo para investigar, ha tenido ahora un control por parte del juez de investigación preparatoria en etapa intermedia, ahora se va a juicio oral. Evidentemente, si está llegando a este estadio, es porque ha pasado diversos controles. Y con ello estaríamos frente a una situación a nivel de juicio oral de muy posible condena. Lo extraño es que muchas veces al final terminan en absoluciones. ¿Por qué? Porque la acusación está mal hecha. Entonces, dense cuenta que no, el sistema puede estar bien, pero cómo nosotros estamos trabajando como agentes dentro de ese sistema de administración de justicia para que esto funcione bien. ¿Ok? Y la etapa intermedia en ese sentido cumple un rol importantísimo. La etapa intermedia no tiene que dejar pasar casos para juicios orales que no sean realmente relevantes, ¿no? Que no cumplan que cumplan con los presupuestos. Para eso está la etapa intermedia. Por eso es una etapa de saneamiento. No va a permitir cualquier caso que llegue a juicio. ¿Ok? Esa es la lógica de la etapa intermedia, doctores. Entonces, en torno a ello es que también recibe algunas calificaciones. Por ejemplo, dice etapa bifronte. Porque claro, la etapa intermedia está entre la etapa de investigación, por un lado, y la etapa de juicio oral, que está por el otro lado. Por eso es bifronte, ¿no? Pero aquí lo que quiere hacerse referencia con etapa bifronte es esto. Va a verificar la debida conclusión de la investigación preparatoria. Recuerden, la investigación preparatoria al final se concretiza en que en una acusación o sobreseimiento. Y cuando estamos en etapa intermedia, se hace ese control de la acusación o del sobreseimiento y dice, bueno, pues estamos viendo cómo ha concluido la investigación preparatoria. Eso es mirando en todo caso hacia atrás, pero mirando hacia adelante dirá esto, ¿no? Vamos a constatar si realmente debe desarrollarse un juicio oral. Si esta acusación cumple con todos los presupuestos, le vamos a permitir ir a juicio oral, ¿no? Vamos a permitirle continuar. El problema de la etapa intermedia, doctores, es que en ocasiones, inclusive hasta por los propios actores del proceso, se dice que la etapa intermedia es la etapa de preparación para juicio. Y eso es una verdadera mentira. Porque con la etapa intermedia no preparamos para ir a juicio. Al contrario, hacemos un control para ver si en todo caso esto va a juicio o no. Porque puede ser que lo cerremos allí y puede que ahí acabe el proceso. Por eso tiene que haber un buen control en la etapa intermedia.
Es también dice un filtro, ¿no? La etapa intermedia es un filtro, porque revisa e integra la investigación. Es decir, vamos a revisar la acusación en este caso o el sobreseimiento y si hay algún defecto o algo, integramos, ¿no? Vemos cómo superar justamente los problemas que hayan surgido, ¿ok? Luego dice, es el puente entre dos fases. Esto es lo más evidente, ¿no? Entre la investigación y juicio oral, la etapa intermedia vendría a ser un puente y no cualquier acusación va a pasar, ¿ok? Roxin también dice que respecto a la etapa intermedia, evita la innecesariedad de los efectos del juicio oral. Muchas veces el juicio, precisamente al ser oral, al ser público, convoca a la prensa, convoca al murmuro de la gente y convoca también a cuestionar, por ejemplo, quién está siendo acusado. Entonces, si hay una buena etapa intermedia y esa etapa intermedia realmente se practica como tiene que ser y evita, por ejemplo, que un caso llegue a juicio oral porque no lo amerita, pues bien. Pero ¿qué pasa cuando la etapa intermedia falla y ese caso que no tenía ni pies ni cabeza llega a juicio oral? Va a haber una exposición y depende del tipo de caso, puede ser una exposición muy mediática, una exposición mediática a nivel local o distrital, o tal vez al final se enteran algunos en el trabajo, algunos amigos y puede ocasionar, por ejemplo, algún despido o algo. Entonces, ese tipo de exposición que puede acarrear el juicio oral lo podemos evitar cuando advertimos que esa investigación ha sido innecesaria, ha sido indebida y eso lo va a reflejar la acusación, que no tiene el cumplimiento de todos los presupuestos. Entonces, debido a todo ello, es importante precisamente que se haga un buen trabajo en la etapa intermedia. ¿Ok? Acá hay una cita del profesor del Río Labarte y dice, el juicio oral debe ser preparado adecuadamente, el juicio debe estar preparado adecuadamente y se debe llegar a ello luego de una actividad fiscal de investigación responsable, porque con la investigación responsable, en efecto, vamos a tener como producto una buena acusación o un buen sobreseimiento. Si tenemos una buena acusación, muy bien, que los hechos estén claros, que esté claro también la vinculación con algún delito y finalmente que haya prueba suficiente que justifique esos hechos. ¿Se dan cuenta? Entonces, si hechos, prueba y delito están adecuadamente vinculados, entonces vamos a tener una acusación sólida. Por tanto, la decisión de someter a juicio al imputado no debe ser apresurado, no debe ser superficial, ni debe ser arbitrario. Al contrario, debe ser una propuesta racional de que se ha podido identificar hechos concretos con base probatoria y que esos hechos evidentemente están vinculados a un tipo penal. ¿Ok? Miren, bueno, esto no es necesario, lo vamos a ver, pero miren, aquí podemos decir que está la fase de investigación. ¿Ok? Ha concluido la etapa de investigación. Entonces ya entramos a la etapa intermedia. ¿Ok? Por eso, una vez concluida la investigación preparatoria, el fiscal decidirá en 15 días, ¿no? O 30 si formula la acusación, siempre que exista base suficiente para ello. ¿Ok? Luego, el fiscal, evidentemente, por ejemplo, decide o acusar o sobreseer y decide acusar, ¿no? Tenemos ya la acusación. Esa acusación se va a trasladar a las demás partes, o es lo mismo que se notifica a las demás partes la acusación, y las demás partes pueden contestarla, ¿no? Entonces, esa contestación entre la notificación de la acusación y la contestación de la acusación, que todo es por escrito, ahí acabaría la fase escrita. Porque luego pasamos a la otra etapa, que es oral. Aquí todas las partes, de forma verbal, de forma oral, van a exponer todo lo que han podido plasmar por escrito. Y esa audiencia que se va a realizar, esa audiencia oral, se llama audiencia preliminar. ¿Ok? En caso de que culminada la audiencia preliminar, el juez estime que sí hay y que sí hay, sí hay, mm, sí, bueno, sí hay elementos y tal, ¿no? Para pasar a juicio oral, entonces este juez de investigación preparatoria emite el auto de enjuiciamiento, emite el auto de enjuiciamiento. Ok, aún estamos en etapa intermedia, pero ese auto de enjuiciamiento, yo les decía, se notifica al juez penal, no se notifica al juez penal, y ya el juez penal emite el auto de citación a juicio, ya estamos en juicio oral. Y en el auto de citación a juicio, precisamente lo que indica es el día y hora en que se va a iniciar la primera sesión de juicio oral. ¿Ya? Y ahí podríamos,
ya hablar de juicio, ¿ok? Esto lo vamos a ahora a plasmar con más detenimiento. ¿Cuál es el fundamento de la etapa intermedia en todo caso? El fundamento de la etapa intermedia va a ser la economía procesal. ¿Por qué? Porque recuerden que con la etapa intermedia nosotros vamos a evitar juicios innecesarios. Con la etapa intermedia, en todo caso, si vemos una acusación que está ahí, pero tiene sus errores, lo corregimos y vete para juicio y condena, ¿no? Es que sería, por eso le digo, sería muy contradictorio, chicos, que se haga toda una investigación por un profesional que encima ha sido seleccionado, ha pasado un examen de selección riguroso, para que al final presente cualquier tipo de acusación, se vaya, encima no hay una correcta etapa intermedia, se vaya para juicio, absolución. No tiene sentido. De hecho, ahí por algunos comentarios, a veces es bueno corroborar porque luego sale otra información de que simplemente se le ocurrió, lo dijo por decir, pero bueno, pues les digo así, yo escuché que dijeron, no lo sé, que por lo menos en Estados Unidos, frente a acusaciones que al final terminaban en absoluciones, se empezaba a investigar al fiscal si había hecho un buen trabajo. Entonces, aquí también en Perú nos faltan las estadísticas. Inicialmente se empezaron a trabajar estadísticas con la implementación y las estadísticas eran malísimas. Entonces, si en la actualidad sacamos estadísticas, seguramente van a salir muy malas. Y eso evidentemente no quiere mostrarse a nivel nacional cómo está funcionando, porque si no, ¿dónde estarían las cabezas de las distintas instituciones que participan justamente dentro de todo el engranaje del sistema de administración de justicia? Y por ahí se entiende de que el propio Congreso y todos los órganos de gobierno no quieren pues apoyar al Ministerio Público, al Poder Judicial para que tengan más personal, más oficinas criminalísticas, más defensa pública, ¿no? Para que el sistema pueda funcionar bien. Entonces, si se está atrofiando, se está sobrecargando, encima, vamos a decirlo así también, tenemos personas que no tienen la suficiente experiencia, claro que esto no va a ir bien. ¿Ok? Entonces, la etapa intermedia, en principio, lo que permitiría es determinar qué casos realmente van a ir a juicio y pueden sustentar una pretensión de condena y qué casos no. Lo que pasa es que si la etapa intermedia falla, entonces la mayoría de casos van a ir y luego el juez allí está pataleando el por qué han traído este caso, al final va a tener que absolver. Y encima apelan, o sea, encima que hacen un mal trabajo apelan. Y entonces recargan todo el sistema. Se dan cuenta, pero si cada etapa funcionase bien, si el fiscal realmente hiciese una buena investigación y si le dieran al fiscal todas las condiciones para hacerlo, como digo, ¿por qué hay sobrecarga? Yo, ¿Por qué hay sobrecarga? Porque desde luego no hay suficientes fiscales. Necesitamos más inversión en personal para que haya más fiscales. Porque si hay sobrecarga, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la respuesta del legislador? Como se están venciendo los plazos y tal, no, el fiscal no puede. Ah, bueno, pues cambiamos la ley, ampliemos plazo. Esa es la respuesta del legislador, ampliemos plazo. Y eso es la tendencia que ha venido siguiendo. Pero ¿se ha resuelto el problema? No, el problema siempre va a estar en la sobrecarga y en los pocos fiscales que hay. La otra vez con una colega me decía, hay 3 peritos para todo Lima. Y en un caso no podían archivar porque necesitaban el informe pericial. ¿Cómo se va a trabajar así? Luego, por otra parte, defensa pública no hay... por cierto, chicos, yo les dije, no me graben. Por favor, hay cosas que yo voy a estar comentando, etcétera. Hay cosas sensibles y yo no quiero que esto luego se esté ventilando. Y si no, ya van a haber ahí algunos problemas, por favor. Yo esto se los comento, evidentemente, en total confianza. Y bueno, pues esto para la sección, ¿no? Entonces, por ejemplo, también una colega me comenta, Gerson, yo por ejemplo tengo como 50 60 casos y yo no puedo evidentemente atender todos los casos al mes. Y yo tengo un sistema que me controla los tiempos. Entonces yo tengo que ya empezar a seleccionar qué casos realmente puedo sacar adelante y qué casos no. Y los que no puedo sacar, igual, hay que eliminar eso, ¿eh? Entonces, claro, al final lo que hice, pues claro, no puedo atender todos los casos. Y es más, mira, cuando yo quiero llamar a declarar a un investigado, le digo, ¿dónde está tu abogado? Me dice que no tiene. Entonces tengo que proporcionarle la defensa pública, porque eso es un derecho. Entonces cuando la defensa pública es convocada, no va, se frustra la audiencia. Tengo que reprogramar y eso que implica más tiempo. Entonces la tengo que estar yo agendando también con el propio defensor público y le estoy llamando. No se olvide que mañana tenemos, no se olvide que hoy tenemos, no se olvide que a las 3 tenemos. Y a veces va y a veces no va.
Entonces, si los propios fiscales van a estar también en esas complicaciones, lo cierto y concreto es que la deficiencia de nuestro sistema está finalmente trasladándose en nuestros propios operadores jurídicos, y como dice también uno de mis mentores, al final estamos haciendo cargar una mochila que no tienen que cargar. Y así no va a funcionar el sistema. Y luego queremos que los fiscales respeten los plazos. Si no les damos tampoco las oficinas en provincia, eh, todos los temas vinculados a exámenes, a pericias, las tienen que enviar a Lima. Ya que es un desastre porque no hay espacio. En un reportaje, me parece hace 2 años, en los pasadizos están muestras de sangre ya contaminadas. ¿Cómo se va a hacer este examen pericial de eso? Al final terminan en archivos. Tú dices que qué pasó con el caso. Bueno, se archivó, ya está. Y así no es como tiene que funcionar el sistema. Bueno, pues al margen de ello, pero en teoría, la etapa intermedia tiene que ayudar evidentemente a ese descongestionamiento. ¿Ok? Objeto, revisar y valorar, ¿no? Vamos a ver los resultados de la investigación preparatoria, que al final yo les decía, todos esos resultados de investigación preparatoria se materializan en la acusación o en el sobreseimiento, ¿no es cierto? Y eso es lo que se va a hacer en la etapa intermedia, una revisión y valoración del mismo. Funciones, que va a estar vinculado con lo que ya en un ratito vamos a exponer. Tenemos a las 7:08, ya acabé. Revisión, integración, subsanación y depuración, ¿no? En la revisión lo que vamos a hacer es verificar si en efecto esa acusación o ese sobreseimiento es completo o es suficiente de cara a lo que se está pretendiendo, ¿no? Si es acusación, bueno, tiene que cumplir con todos los presupuestos. Si es sobreseimiento, también tiene que explicar por qué está sobreseyendo, ¿no? La integración que implica, en el supuesto de que la acusación tenga pendiente la realización de actos de investigación, por ejemplo, porque se le venció el plazo, y está pidiendo el sobreseimiento, el juez pues, bajo ciertos parámetros, puede disponer esto de una investigación suplementaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez le va a conceder un plazo único para que se realicen actos de investigación adicionales y teniendo los resultados de esos actos de investigación, el fiscal pueda decidir una vez más si realmente va a sobreseer o va a acusar. ¿Ok? Por otra parte, la subsanación, que ya lo hemos hecho, que ya lo hemos referido, la subsanación lo que va a permitir es detectar los errores y los vicios y que estos se puedan corregir. Pero esto a nivel solamente de vicios procesales o vicios formales, ¿sí? No sustanciales, que eso sí no se puede corregir. Y luego la depuración, ¿no? Vamos a determinar qué causas, qué realmente corresponde ir a juicio y qué no. Esas serían las funciones de la etapa intermedia. Veamos acá lo que yo entendía hasta por 4 evaluaciones, ¿no? Bajo el control formal y sustancial. El control formal estaría circunscrito, por ejemplo, a la precisión o corrección de datos, ¿no? Nombres, fechas, alguna precisión por allí muy específica, ¿no? Se entiende como una corrección sencilla. También hay quienes se involucran aquí la individualización, ¿no? Porque a veces presentan la acusación diciendo, Acá hay 5 investigados", y cuando te presentan las pruebas no están vinculadas con un determinado sujeto, ¿no? Que supuestamente ha realizado una conducta, pero claro, indícame las pruebas, pero ahí están todititas. Ya, pero no voy a adivinar, pues, ¿cómo voy a saber de qué me estás acusando si no individualizas las pruebas? Entonces, por ejemplo, eso también se puede pedir a nivel de control formal. Y control sustancial ya es ir en contra de la tesis, y que en este caso, por ejemplo, puede ser incriminatoria, ¿no? Ya me voy en tema de fondo. Y ahí justamente puedo plantear los cuestionamientos de ese tema de fondo, y por tanto estaría pidiendo el sobreseimiento. La fiscalía acusa, muy bien, yo pido el sobreseimiento, ¿por qué? Porque lo que está pidiendo el fiscal a nivel de etapa intermedia, por ejemplo, es que no hay base probatoria suficiente, ¿no? Es decir, está alegando un montón de cosas, pero ¿dónde está la prueba? Es que no la hay. Entonces no hay respaldo y por tanto eso no puede ir a juicio. Yo pido el sobreseimiento. Entonces si la fiscalía está acusando, yo pido el sobreseimiento. Se dan cuenta, sobre eso va a girar en torno el tema del control sustancial, ¿ok? Entonces va a haber una primera evaluación que es respecto a la investigación, ¿no? ¿Está bien concluida la investigación? ¿Es necesario practicar más medios de prueba? ¿No? Es decir, tienes bien hecha
la acusación o en todo caso el sobreseimiento, eso es lo que primero se va a evaluar hacia el pasado. Y luego hacia, digamos, hacia el futuro para ver si realmente amerita la realización de juicio oral, ¿no? Si estimase correcta la investigación, entonces está debidamente culminada la investigación, ¿no? ¿Concurren los presupuestos necesarios para aperturar el juicio o debemos sobreseer? Entonces, eso es lo que va a ver la viabilidad de irnos para juicio. ¿Ok? Luego, la tercera evaluación puede ser justamente el control cautelar, ¿no? Aquí lo que el legislador está estableciendo es que Fiscalía puede pedir más medidas de coerción, ¿no? Podría entenderse aquí que frente a un eventual juicio, el sujeto pueda rehuir el proceso. Entonces se tiene que acreditar ese peligro para que se imponga algún tipo de medida, ¿no? Y luego el control probatorio, es decir, aquí se van a admitir o rechazar los medios de prueba. Porque recuerden, en la acusación, el fiscal no solamente plantea los hechos ni las personas que habrían realizado esos hechos, que están de por sí vinculados con algún delito, sino que tiene que presentar la base probatoria. ¿Y toda la prueba va a ir a juicio? No. Tiene que ir aquella prueba que sea útil, conducente y pertinente. Y aquí se va a hacer justamente el control probatorio. Se va a analizar si realmente es útil, conducente y pertinente, ¿no? Y si lo es, entonces se declara admitido y todo lo que es declarado admitido se va a ir a juicio oral para su práctica. Lo que no ha sido admitido no va a practicarse. ¿Ok? Alternativas del Ministerio Público. Dos, formular el requerimiento acusatorio o en todo caso el sobrecimiento, yo les decía, ¿no? En la acusación estaría ya delimitando el objeto, ¿no? El objeto de qué, el objeto de debate en juicio y también el objeto sobre el cual se va a pronunciar el juez, ¿no? Porque cuando acusa, acusa sobre hechos y acusa sobre personas. Y eso es precisamente lo que se va a debatir en juicio oral y eso es lo que va a determinar el ámbito de pronunciamiento del juez en la sentencia, ¿ok? Aquí en el sobreseimiento, bueno, pues tiene que justificar la necesidad de que el proceso no continúe, ¿no? Eso es lo que se va a verificar aquí. La finalidad del control del requerimiento, determinar, bueno, acá un poquito el requerimiento, ¿no? El requerimiento acusatorio, determinar si el requerimiento acusatorio cumple con todos los presupuestos para aperturar el juicio. Y por tanto, ¿qué es lo que tiene que verificar? Si está debidamente individualizado los acusados, si tiene precisión del hecho, si ha hecho una calificación jurídica, se entiende que de manera correcta, los elementos probatorios los está presentando, tiene que haber también una petición de pena, porque no solamente el fiscal indica si cometió el delito, sino justamente en atención que cometió el delito, tiene que hacer una petición de pena. Y de ser el caso, si no hay actor civil, pues él también habría promovido la reparación económica y tiene que establecer el quantum reparatorio, el petitorio, ¿no? De la de la reparación civil. De manera muy esquemática, podríamos decir que el requerimiento acusatorio, que es una de las opciones del fiscal, y la otra, la segunda, y no hay más, respecto al fiscal, es el requerimiento de sobrecimiento. Son las dos opciones que tiene. Una vez que lo presenta, el juez que puede dictar, porque estos son los posibles escenarios de pronunciamiento del juez, ¿ok? Para el caso de la acusación, tiene dos opciones. Una, si el juez dice, muy bien, por ejemplo, ha devuelto para el control formal, ¿no? Es decir, para corregir y tal. Y al final dice, muy bien, estoy de acuerdo contigo, señor fiscal. Usted ha planteado una buena investigación en su acusación, entonces voy a emitir el auto de enjuiciamiento, el auto de enjuiciamiento o de acusación y está confirmando la posición de la fiscalía. La está confirmando. ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos para juicio. Pero por otra parte, el juez puede decir, oye, mira, fiscal, lo que tú has presentado no tiene ni pies ni cabeza, no se entiende, no hay pruebas, entonces, ¿sabes qué? Lo voy a archivar. Voy a archivar la investigación. ¿Ok? Voy a archivar la investigación. Entonces, ahí están las dos opciones que tiene el juez, perdón. Ahora, si vamos al otro escenario, el requerimiento de sobreseimiento, que es la solicitud fiscal por la cual dice, ya no vamos a continuar y ya estamos en etapa intermedia y por eso se controla, miren lo que el juez puede hacer. El juez puede estar de acuerdo y dice, emite un auto de sobreseimiento. Aquí quedó. Entonces confirma qué cosa, la posición del juez, perdón, del fiscal. Luego también puede elevar en consulta. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez de investigación preparatoria no está de acuerdo con ese sobreseimiento. El juez le diría al fiscal, oye, acá tienes prueba para acusar. ¿Qué haces sobreseyendo? Entonces, frente a esa situación,
evidentemente el juez, por principio acusatorio, ¿quién acusa? Acusa el fiscal. ¿Quién investiga y acusa? Es el fiscal. ¿El juez puede acusar? No. ¿El juez le puede obligar a acusar? No. Esa no es labor del juez. El juez va a emitir decisiones, pero en la vida va a investigar ni va a acusar. Esa no es labor del juez. Y por tanto no le puede obligar al fiscal a acusar. Entonces, ¿qué puede hacer? Lo eleva en consulta. ¿A quién lo eleva? Al fiscal superior, para que él decida. Si el fiscal superior dice, por ejemplo, no, no, sí, hay que sobreseer, está confirmando la decisión y ahí muere el proceso. Ahí acaba el proceso. Pero por otra parte, el fiscal superior dice, oye, sí, yo también coincido en que eso tiene fundamentos para irnos a oposición. No sé por qué este está pidiendo sobreseimiento. Entonces, si ese es el criterio, lo deriva a otro fiscal para que acuse. Y eso es la elevación en consulta. Cuando el fiscal, pero cuando el juez no está de acuerdo con la posición del fiscal. Y por último, yo les hacía comentario de la investigación suplementaria. El juez, aquí es muy discutido, ¿eh? Esta figurita. Creo que alguno de ustedes lo tiene como tema de exposición, ¿no? El, el, el juez de investigación preparatoria, frente a este requerimiento, puede advertir, oye, tu requerimiento de sobreseimiento, claro, pues le falta pruebas, le falta actividad, no le falta información. Entonces voy a concederte por un único plazo la posibilidad que realices los actos de investigación complementarios y ahí vuelves para ver si acusas o sobresees. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando se eleva en consulta o cuando se pone investigación suplementaria, está pendiente el escenario posterior. ¿Por qué? Porque si se eleva en consulta y el fiscal superior dice, no, tiene que acusar, lo envías a otro fiscal y ya estás acá en requerimiento acusatorio. Lo que empezó con sobreseimiento ahora está con acusación. Igual con la investigación suplementaria, ¿no? Por ejemplo, el juez dice, sí, pues es verdad, tu investigación no está bien, tiene que realizar otra fase, otra etapa de investigación. Y ahí se hace esa investigación, ¿no? Pero de todas maneras no está todavía determinado si va a acusar o sobreseer. De momento he hecho una investigación suplementaria nada más. Ok, pero puede de todo esto concluir en todo caso que corresponde a una acusación. Ok. Y bueno, aquí tenemos en todo caso, en caso de requerimiento o acusación, ¿no? Puede emitir un auto de enjuiciamiento del juez o un auto de sobreseimiento, lo que acabamos de exponer. Solamente que acá hay un poquito más de detalle, ¿ok? Y en el requerimiento de sobreseimiento hemos visto, hay tres opciones. O confirmo y emito el auto de sobreseimiento, no estoy de acuerdo y elevo en consulta al juez superior, a eso se llama forzamiento de la acusación, porque estoy forzando, ¿no? Que eso ocurra, porque lo están sobreseyendo, y entonces yo apelo para que el superior ordene que se acuse. Decretar la investigación suplementaria, ¿no? Esto cuando yo les decía por una sola vez y dentro de un plazo judicial improrrogable, ¿no? Esto en tanto que eh, se considere pues que la investigación requiere, necesita, ¿no? Más actos de investigación. ¿Ok? Bueno, acá hay un tema de plazos, bueno, un poco gráfico para ver los datos, pero legalmente se dice acá, la audiencia preliminar, dice, entre el requerimiento acusatorio y la emisión del auto, ¿no? Es decir, del auto de enjuiciamiento, dice que lo resuelve no puede transcurrir más de 40 días. Ojo, desde que presentó el requerimiento acusatorio hasta la emisión del auto, ¿no? Que es el auto de enjuiciamiento, se entiende, no puede pasar más de 40 días. Y en casos de crimen, o en casos complejos o de crimen organizado, pues no puede pasar de 90 días. ¿Ok? Y acá lo mismo, en el plazo, dice aquí, entre el requerimiento de sobreseimiento y la audiencia que resuelve lo pertinente, no puede ocurrir más de 30 días. En casos complejos de criminalidad organizada, no puede exceder 60 días. Lo cierto y concreto es que, si bien es cierto que dice 40 y acá dice 30, fíjense, el caso Cócteles en etapa intermedia duró 2 años y medio hasta 3. Miren cuánto se ha pasado de tiempo. 2 años y medio y hasta 3, diría yo. El caso Humala ha tenido el mismo tiempo de investigación. La verdad que es muy impresionante. De hecho, hasta ahora no se programa la otra sesión de audiencia, pero yo tengo un caso que ya va por los 8 años en etapa intermedia. Creo que va 7 años, 9 meses por ahí, ya va a ser los 8 años. ¿Mm? Entonces,
¿Cuáles son las consecuencias? Es que no se está comprendiendo la funcionalidad de la etapa intermedia y por tanto se está destinando para aspectos estrictamente formales, se está devolviendo las acusaciones por cualquier razón. La fiscalía cuando corrige, no solamente corrige, agrega nuevos hechos, luego la defensa se ve sorprendida, plantea que esos hechos son nuevos y tienen que ser retirados, quiere plantear nuevas observaciones, entonces nuevas observaciones se tienen que analizar, entonces todo eso genera evidentemente más desorden a tal punto que pues las investigaciones en etapa intermedia demoran pues mucho tiempo para el, para el espacio temporal que se les concede, ¿no? Y finalmente, ¿cuál es el estándar de prueba para la acusación? Siguiendo los modelos de Jordi Ferrer, para la acusación, es decir, de la etapa intermedia y justificar el paso a juicio oral a través de la acusación, lo que dice aquí es que debe haber sospecha suficiente, ¿no? Y esto en términos muy sencillos implica la tesis de la probabilidad prevalente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo la tesis fiscal y tengo la tesis de la defensa, ¿no? Estoy en etapa intermedia y tengo que decidirme por una de ellas. Claro, bajo la teoría de la probabilidad prevalente, yo tengo que preferir aquella que tiene más, está más rebustecida probatoriamente hablando, ¿no? Y lo mismo si fuese el otro lado. Eso concretamente. Bueno, ujú, ya. Vamos ahora a proyectar la otra diapositiva, pero yo, Matías, ok. Y entonces esa es la etapa intermedia, doctores, esa es la etapa intermedia. Em, bien, ahora tenemos la estructura del juicio oral, ¿ok? A ver, creo que tenemos aquí bueno, ¿cuáles son los objetivos? Reconocer las tres fases del juicio oral, ¿ok? Y claro, ¿cómo se da ese desarrollo progresivo? Comprender cómo los conceptos sobre prueba encuentran manifestación en el juicio oral. Miren, uno de los conceptos que nosotros empezamos a trabajar respecto al juicio, porque hay quienes dicen es la etapa más importante, ¿no? Pero ¿acaso la investigación no lo es? Si no hubiese investigación, no hay pruebas, porque con los actos de investigación recogemos pruebas y esas pruebas se van a actuar en juicio. Entonces yo creo que cada quien tiene su importancia en atención a la función que cumple dentro del proceso. Pero lo que sí creo que podemos decir es que a nivel del juicio oral se mantiene la esencialidad de un debate que permite la emisión de un juicio. Si se quiere, podemos decir que a nivel del proceso, la etapa de juicio oral implica el núcleo de todo el procedimiento, ¿no? Y cuando decimos implica todo ese núcleo, claro, porque ahí hay el debate probatorio para justificar una tesis incriminatoria exculpatoria. ¿Ok? Y por eso está muy vinculado a la prueba. Si todos los actos de investigación se han realizado para obtener prueba. ¿Prueba de qué? De los hechos que está afirmando la fiscalía. Por eso, si decide acusar, entonces quiere decir que tiene material probatorio que justifica la tesis fáctica incriminatoria de la fiscalía. Entonces, es importante que todos esos medios de prueba se puedan practicar y que así pueda justificar que tal o cual persona pues desplegó una conducta que al final constituía delito y que a su autor, es decir, la persona que realizó esa conducta, pues tenga que ser sancionada, ¿no? Entonces, claro, cuando hablemos de juicio oral, vamos a hacer referencia a la prueba. Ujú. Es importante comprender cómo los conceptos sobre prueba encuentran manifestación en la fase de juicio oral. Luego, constatar las ventajas del uso de las técnicas de litigación oral, ¿no? Hay que tener en cuenta aquí que lo importante en la decisión final, en la sentencia, es que el juez penal evidentemente emite una resolución debidamente motivada. ¿Y cómo va a estar motivada? Bueno, pues el análisis lógico probatorio debe estar presente y en el mejor de los casos también con su sustento, respaldo dogmático y jurisprudencial, ¿no es cierto?
pero eso no se va a poder realizar si es que, nuevamente, no ha habido una buena investigación. Y por otra parte, si yo tengo todos esos materiales probatorios, es indispensable que haya el uso adecuado de las técnicas de litigación oral que nos van a permitir, eh, por ejemplo, de una pericia, extraer la información, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, tiene que ir un perito y tiene que explicar qué cosa analizó, bajo qué procedimiento y cuáles conclusiones, que es justamente lo que integra su informe pericial. Entonces, a nivel de juicio oral, lo que se procura es que los jueces estén delante de la actividad probatoria para que la puedan valorar, para que la puedan apreciar y tomar una decisión. ¿Ok? Si hay algún tipo de restricción en ese entorno, pues no estaría garantizando las mejores condiciones para la toma de una decisión. ¿Ok? Esto ya lo acabamos de ver. Vamos aquí. El juicio oral, ¿no? Concepto y fases. El juicio, lo que yo le decía, es esencial por ser la porción mínima del procedimiento penal que debe existir siempre. El juicio oral no puede dejar de existir, porque representa la forma más nítida y acabada de cumplir con la garantía del juicio previo. Ojo, cuando hacemos referencia a juicio previo, no hay que circunscribirlo a la etapa de juicio oral previo, ¿eh? Sino todo el procedimiento. Lo que pasa es que estos términos acuñados ya hace buen tiempo se vinculaban a tipos de proceso donde los juicios orales no estaban, digamos, bien detallados, vamos a ponerlo así, ¿sí? Entonces, claro, ahora de todas maneras se necesita pues ese juicio previo, ¿no? Pero lo mejor es entenderlo pues que no se restringe a juicio, sino todo el proceso. Miren, acá hay un concepto bastante técnico de juicio oral, ¿no? Conjunto de actos procesales que se realizan desde el momento en que se instala la audiencia hasta el pronunciamiento de la sentencia. Bueno, pues está una definición bastante formal. ¿Cuándo inicia el juicio? Bueno, pues bueno, acá dice la instalación de la audiencia, pues una referencia, ¿no? Se entendería con eh, la decisión, bueno, con la conclusión de la investigación preparatoria y la correspondiente, em, bueno, pues eso, ¿no? A su término se pone fin a la primera instancia, o sea, acaba el juicio oral y acabó también la primera instancia, pero el proceso acabó, no, porque si alguien impugna, si bien es cierto, impugna hacia una instancia superior, pero vamos a decir, en términos muy coloquiales, en realidad el proceso sigue su transcurso, ¿no? En línea horizontal. Si se fue investigación preliminar, investigación preparatoria, etapa intermedia, juicio oral, bueno, seguirá pues con apelación. Claro, hasta en la instancia superior es evidente, pero el proceso continuo. El juicio oral en un sistema acusatorio implica, no, la separación. Hay un fiscal que va a realizar la acusación y hay otro fiscal que va a pronunciarse sobre el fallo. Está dividiendo funciones, está dividiendo. Por tanto, la carga de la prueba la compete el acusador. Y claro, aquí ¿qué se tiene que demostrar? La culpabilidad de un. Entonces, esa persona que está siendo atribuida como presunto autor, pues claro, em, tiene que ver, pero aquí lo que se intenta decir es que bueno, se pretende justificar una posible condena y de momento no se sabe si eso es así. Entonces, hay que reconocer que la carga de la prueba la tiene el fiscal, siempre la tiene el fiscal. Entonces, claro, durante la fase de investigación ha investigado, sí, ahora va a estar en juicio oral sustentando sus conclusiones de que sí hubo delito y también estará llevando a todos los testigos o lo que fuese para que concurran y puedan declarar delante del juez. Ok, finalmente el derecho de defensa que evidentemente le asiste al investigado, ¿no? Entonces tenemos separación de funciones, la carga de la prueba y el derecho de defensa. Ok, a ver qué hora es. 8:15. ¿Hasta qué hora tenemos clase? ¿9:30? 9:15, doctor. Ok, ok, gracias. Vamos avanzando, nos queda mucho. Entonces miren aquí. Si decimos que el juicio oral es la etapa esencial del proceso, porque allí precisamente se realiza el debate, se presenta la prueba y el juez ahí tiene que evidentemente emitir una decisión, puede tener mucho sentido esta pregunta. ¿Se puede condenar sin necesidad de juicio oral?
Y lo cierto es que sí, hay unos mecanismos de simplificación procesal, por ejemplo, terminación anticipada, que inclusive antes de entrar a juicio permiten qué cosa, el acuerdo entre el fiscal y el presunto agresor. Entonces, el agresor reconoce que ha cometido el delito, el fiscal en consecuencia, verificando algunas cuestiones básicas, aceptará su propuesta de aceptar los cargos, ¿no? Y se le puede reducir la pena hasta en un sexto. Y, y claro, con esta terminación anticipada, con esta conclusión anticipada, em, se puede resolver el caso, ¿no? Y no hay necesidad en ninguna de ellas el protagonismo de un juicio oral. La te- con la terminación anticipada acabas el caso, con la conclusión anticipada acabas el caso, ¿no? Pero no ha habido propiamente un pronunciamiento, ¿no? sobre el fondo. Bien, ahora si analizamos las fases de juicio oral son tres. Y quiero que estén un poquito atentos con esto porque lo que viene en todo caso va a ser más sencillo. Bien, esta es una división que no es legal, no está en ninguna norma, sino es una división pedagógica, ¿ok? Entonces, el juicio oral se puede integrar de todos estos, ¿eh? De todas estas etapas, ¿ok? Entonces tenemos la etapa inicial, tenemos la etapa probatoria y tenemos la etapa decisoria, ¿ok? Con la etapa inicial, ¿qué es lo que vamos a vincular? Miren, imagínense que usted, ¿sí, Dayana? Profesor, tengo una curiosidad. ¿Cuál es la diferencia entre terminación y conclusión anticipada? Ah, ok. Fíjate que lo vamos a ver también en breve. La conclusión anticipada, eh, en cuanto a etapas, se puede dar dentro del juicio oral. Ok, dentro del juicio oral. Es decir, habiendo iniciado el juicio oral, se le pregunta al sujeto investigado, al acusado ya, usted, frente a lo que ha declarado el fiscal, los términos de su incriminación, ¿cómo se declara? ¿Inocente o culpable? Si él dice, me declaro culpable, acepto los cargos, entonces ahí es cuando puede llegar a practicarse la conclusión anticipada, dentro del juicio en esta etapa inicial, ¿ok? Tendrían el mismo tenor, pero digamos están en diferentes etapas, ¿ok? Em, Gracias. ok. Entonces tenemos la etapa inicial. Si ustedes son jueces, yo les digo así, si ustedes son jueces, miren, y van a iniciar el juicio, ¿qué es lo que necesitan? Una presentación de cada uno de ellos, pero más que una presentación de cada uno de ellos, la presentación del caso que están trayendo bajo el brazo. Entonces, aquí el fiscal tomará el uso de la palabra porque él es el que está acusando y al juez le va a interesar mucho los términos de la acusación. Y por eso es fundamental que el fiscal sea bastante claro, preciso y directo al momento de justificar su información. Acá es donde muchas veces se critica a algunos, en algunas personas que intentan teatralizar mucho, ¿no? Que, digamos, con la elocuencia o con ciertas palabras creen que van a poder convencer al juez. El juez en esta etapa, evidentemente, le interesa la información que se pueda generar para, en torno a la misma, poder tomar decisiones. El hecho de que domines la oratoria, en todo caso, te permite esas facilidades, el recurso verbal para poder exponer las ideas. Pero ahí quedaría. Te permite exponer las ideas. ¿Cuáles van a ser las ideas? Pues aquellas que están vinculadas pues, con una decisión que tú quieres que el juez adopte. Por tanto, en la etapa inicial vamos a encontrar una de las técnicas de litigación oral que es el alegato de apertura. A través del alegato de apertura, la persona va a poder presentar su caso. Sí, imaginemos, vamos a hacer un caso hipotético, ¿no? Esto también lo comentaba el profesor Ceres Mendoza, creo que han leído una lectura sobre eso, ¿eh? El profesor Ceres Mendoza explica y dice, si a mí, digamos, si yo soy juez y a mí me gustaría comprender tu caso, porque de eso se trata, el alegato de apertura es la primera ocasión que tú tienes para dirigirte al juez. Y la idea es que el juez comprenda tu caso. ¿Por qué es importante que comprenda tu caso? Por lo que viene más adelante. Entonces la fiscalía podría empezar diciendo, ¿no? Este es un caso en el que el señor Juan Rublo
para obtener beneficios de tal institución, falsificó su DNI, falsificó el acta de función de su esposo, falsificó tales documentos. Yo les digo, si esto lo acabo de decir a manera de resumen, ¿me han entendido de qué quiero hablar? Yo creería que sí. Y esa es la idea, de que el juez pueda entender con tu alegato de apertura qué es lo que tú vas a sostener como acusación. Entonces, luego de poner tu resumen, empieza con los hechos. Los hechos tratan de lo siguiente y se circunscriben, por ejemplo, al 15 de abril del 2023. Y la idea es que esa exposición fáctica, que ese relato sea secuencial, ¿no? Cronológicamente vaya de forma secuencial, porque eso genera orden y te permite mostrar claridad, y eso también le interesa mucho al juez para poder comprender, para poder atender o entender tu caso. Luego de la exposición de hechos vendría lo que se conoce como la promesa probatoria, ¿no? Podríamos utilizar términos, algo así, o frases algo así. Y debido a ello, en este juicio vendrá la señora tal, quien es testigo y pudo presenciar lo que ocurrió, y ella les va a decir a ustedes, señores magistrados, que el señor sí estuvo allí y presentó tales documentos. También vendrá aquí, señores magistrados, el perito José León, quien ha tenido en su poder los documentos y los ha analizado, y justamente como consecuencia de ello se ha emitido el informe pericial número tal. Y él les explicará a través de su informe que esos documentos son falsos. También vendrá, entonces, esta etapa es una etapa de promesa probatoria. ¿Y por qué haces promesa? Porque todavía no lo vas a practicar, pues. Recién estás presentando tu caso. Has presentado un resumen, has presentado los hechos, haces la promesa probatoria y luego vas a culminar con tu pretensión. Por todo ello, los hechos estarían configurando los elementos del tipo de, por ejemplo, vamos a decirlo aquí, falsificación de documentos. Y en atención a ello, solicito la pena privativa de libertad de 20 años y una reparación económica de 20.000 soles. Entonces, la idea de la exposición que vas a realizar a través de tu alegato de apertura para que sea efectiva y eficaz es que tú garantices que todo lo que estás diciendo lo puede entender el juez o los jueces. Y para esto no hay que gritar, para esto no hay que tirar las cosas, para esto no hay que hacer teatro. Simplemente hay que ser bastante claros, directos y precisos. Si tú conoces tu caso, evidentemente que con una preparación previa, claro que lo puedes hacer bastante bien. Y no se trata, como les digo, no se trata de gritar, no se trata de sorprender, no se trata de posar para las cámaras, se trata de que con lo que tú vayas a exponer, el tribunal pueda comprender tu posición. Si tú crees que eso lo has conseguido, entonces tu exposición, tu alegato de apertura ha sido un éxito. Hay personas que les gusta pelearse, entonces al final no concluyen con su exposición. Y evidentemente al juez le interesa la información que tú tienes. Ahora fíjense acá, si esto ocurre en la etapa inicial, es decir, los alegatos de apertura y cada quien ha presentado su caso, el fiscal, el actor civil, el tercero civilmente responsable, los imputados, muy bien, y acá han hecho la promesa probatoria porque dijeron, aquí va a venir tal persona, aquí va a venir el perito, vamos a presentar los siguientes documentos, etcétera. Todo eso se ha hecho a modo de promesa probatoria acá. Se ha presentado el caso. Y miren cuál es la etapa que viene, la actividad probatoria. Aquí es donde vas a poder cumplir esa promesa probatoria. Entonces llamarán al testigo. Entonces tú tienes que procurar a través del interrogatorio que ese testigo diga lo que tú prometiste. Y seguramente la otra parte querrá contrainterrogar. Tú tienes que estar preparado porque si al final le hace ciertas preguntas que, por decirlo así, han confundido al testigo y le han hecho decir cosas que no son, muy bien, vas a poder reinterrogar em, para poder rehabilitar a tu testigo que fue prácticamente cuestionado por la otra parte a través del contrainterrogatorio, ¿no? Entonces de eso se trata. En la actividad probatoria, todo lo que se vaya a hacer, se entiende, genera información. Y esa información debe estar vinculado con lo que tú has prometido aquí en tu alegato de apertura. Ahí se manifiesta esa coherencia. Luego de todo el debate probatorio, entendámoslo así, han participado testigos, peritos, se han leído documentos, se ha visualizado cosas. Entonces, toda la información está desperdigada.
Además, ha habido un interrogatorio, un contra, un reinterrogatorio, un recontrainterrogatorio, ha habido todo eso. Y entendamos que durante la actividad probatoria, pues con todos los medios de prueba que se ha practicado, hay un cúmulo de información así desperdigada. Entonces, la idea justamente aquí es que pases a otra etapa, que es la etapa de decisión, donde vas a tener la última oportunidad de dirigirte al tribunal o al juez, que es a través de los alegatos de clausura, que es otra técnica de litigación oral. Acá se emplea, por ejemplo, el interrogatorio y contrainterrogatorio, que son dos técnicas de litigación oral. Acá, el alegato de clausura. ¿Y qué implican? Que aquí vas a presentar a manera de conclusión, ¿qué cosa? Esta confirmación, que lo que has prometido, lo has cumplido. Entonces dirás, y aquí ya no dirás, pues va a venir, aquí dirás, aquí vino y declaró delante de ustedes la señora tal e indicó, ¿no?, que el señor sí presentó esos documentos falsos. Podrías decir ahí, y la defensa, al momento de contrainterrogar, no ha desvirtuado esa declaración. Ni todos los medios de prueba que ha presentado la defensa pueden desvirtuar esta declaración. Entonces ya vas justamente concluyendo. Y esto puede ser muy importante porque fíjense que el juez se puede ir con una idea de que, mire, puede que no, pero ya con las conclusiones le hace recordar lo que dijo ese testigo, lo que dijo ese perito, lo que dijo. Entonces ya el juez también, oye, es verdad. Aquí merita una condena, ¿no? Entonces, en la etapa de decisión, todas las partes tienen la última oportunidad de dirigirse al juez y hay que aprovecharlo. No te vas a estar peleando con la otra parte, pues. Eso también es importante. Tú no te has formado 6 años para ir allá a hacer un escándalo. ¿Quién va a decidir? El juez. ¿A quién te tienes que dirigir, por tanto? Al juez, pues. ¿Por qué te vas a pelear con el fiscal? ¿O por qué el fiscal se tiene que pelear con la defensa? Eso es cualquier cosa menos participar en un juicio. Entonces, lo correcto y evidente es, si bueno, pues a veces hay choques, a veces hay roces, ya pues es propio de manejar posiciones antagónicas, contradictorias. Pero a quien tienes tú que dirigirte y convencer es al juez, no al otro. Entonces tú no estás allí para exponerte, para empezar a pelear, a hacer un show, discutir, no, no estás para eso. Entonces vas a cumplir con tu labor y hazlo bien. Y ojo, esto lo que estoy alegato de apertura, interrogatorios, contrainterrogatorios, alegato de clausura, siempre requiere preparación, siempre. No piensen que en su momento lo ven en audiencia y ven que lo hace bien, no piensen que no ha tenido preparación. Evidentemente, mientras más experiencia tiene, puede tener un mayor desenvolvimiento escénico, un mejor manejo, evidentemente, de la situación, de la información y de cualquier otra cosa. Pero siempre necesita preparación, siempre necesita estudiar, siempre necesita analizar. Por ejemplo, en el interrogatorio, con qué pregunta empiezo, cómo voy adelante, etcétera. Y si al final responde esto, podría ser esta otra pregunta, etcétera. ¿Se dan cuenta? Y es igual para su exposición oral, lo que tienen que hacer es prepararse. Miren, yo les puedo contar un montón de ejemplos, esto no es la primera vez que hacemos, o algo chiquito nada más. A veces uno dice, voy a plantear el problema, lo planteo con un caso, y ellos creen, no sé de qué forma, precisamente por eso digo, practiquen, ahí se van a dar cuenta. Yo entiendo el problema, citando un caso, lo iba a hacer, en su entender, en 2 minutos. Pero créanme que cuando yo le tuve que parar, llevan el minuto 7 de los 10 minutos. Y no había terminado ni siquiera de exponer bien el caso. Porque primero empezó con los hechos, luego quiso, me parece, sentar ya la idea, pero no sé, tal vez entendió que era mejor explicar el procedimiento, y el procedimiento también toma su tiempo. Y entonces al final no se entendió cuál era el orden. O sea, sí se pudo haber extraído algo, ¿no? O intuir qué es lo que quiso decir, pero claro no estaba. Es que no se preparó. Entonces, lo más adecuado que ustedes pueden hacer en una participación en audiencia y también lo que van a hacer en la exposición oral, tengan su guión. Si no es una suerte de relato, hagan los puntos y prepárense una, dos, tres veces y van a ver que al momento de exponer hasta ni guión van a necesitar porque ya lo tienen acá. Y eso es producto de preparación y eso se nota.
Y se nota claro. Es más, yo les aconsejo eso porque a veces uno dice, pero ese tema ya lo domino. No, no, pero créanme que cuando tú quieres pasar de una idea a otra, a veces hay conectores, pero en ese momento no te fluyen las palabras, no sabes qué conector usar, no sabes cómo pasar de una idea a otra. Y ahí justamente practicando te vas a dar cuenta. Entonces ahí justamente en tu speech, en tu guión, puedes decir, mira, acá voy a agregar un párrafo o podría utilizar estos conectores. Y claro, al momento de la hora, ese problema ya se superó. Y ese problema no aparece en plena exposición, porque ahí te va a sorprender más. Y eso se va a notar. Y eso va a jalarte tiempo, tiempo que no vas a tener. Por eso digo, prepárense bien, chicos, ¿ok? Entonces, entremos ya a cada una de estas etapas, ¿ok? Entremos a con la etapa inicial de juicio. Acá está, ¿no? Yo les decía que está en versito la etapa inicial. ¿Qué involucra esto? Primero, la instalación y apertura de la audiencia. Es decir, todos, ¿se acuerdan que decimos de la auto de citación a juicio? ¿No? Porque el juez de investigación preparatoria, luego de culminar el análisis de la etapa de la etapa intermedia, dice, emito autoenjuiciamiento. Ese autoenjuiciamiento le notifican al juez penal, que el juez penal es del juicio. Entonces, habiendo sido notificado al juez penal, emite el auto de citación a juicio y dice qué día y hora se va a realizar la primera sesión. Y precisamente aquí ya viene la instalación. Están todas las partes, se identifican todas las partes con sus abogados, etcétera, y declaran instalada la audiencia. Y esa es la primera sesión de las muchas que pueden haber. Entonces empieza con los alegatos de apertura. Yo ya les anticipé que era un alegato de apertura. Empieza el Ministerio Público, a través de su alegato de apertura, presenta su caso. De hecho, a veces el Ministerio Público, perdón, el juez dice, señor fiscal, su teoría del caso, ¿no? O su alegato de apertura, ¿no? Y ahí empieza, ¿ok? Luego el actor civil, ¿no? Acá serían las partes acusadoras y luego vamos a las partes acusadas, ¿no? Los alegatos de apertura, el tercero civilmente responsable y luego la de las defensas, ¿no? De todos los investigados. Luego de ello se permite que se dé una lectura de los derechos al acusado, ¿no? Señor tal, usted está siendo acusado y por tanto tiene derecho a contar con un abogado defensor, tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a, ¿no? A la no discriminación, tiene derecho, bueno, pues un sinfín de derechos. Luego, ahí viene la conformidad que me estaban preguntando. Luego se le pregunta, ¿usted cómo se declara, inocente o culpable? Si dice inocente, entonces quiere decir que el proceso va a continuar. Si dice, bueno, soy culpable, reconozco lo que el fiscal de lo que el fiscal me está acusando, se puede emitir una sentencia conformada, ¿sí? Aquí, en todo caso, el sujeto está reconociendo la responsabilidad, el Ministerio Público acepta eso, ya no, aquí acabó el juicio, aquí acabó el proceso. Si mal no recuerdo, acá la reducción de penas de un quinto, si mal no recuerdo, ¿ok? Como beneficio, ¿no? Ahora, en caso de que se declare inocente, acá hay una pequeña etapa de ofrecimiento y admisión de medios de prueba. Un momento, podrían decir ustedes, pero no que la admisión de prueba se hizo en la etapa intermedia, cuando el fiscal presenta en la acusación todos sus medios de prueba, cuando las defensas contestan la acusación también presentan sus medios de prueba, y de hecho el cuarto control que vimos allí era de la prueba, si era pertinente, útil y conducente, y solamente pasaba a juicio oral, a actuarse solamente los medios de prueba admitidos. ¿Qué hace esto acá? Bueno, esta es una pequeña etapa donde no se va a admitir cualquier tipo de prueba, solamente aquella prueba nueva. Y no es la prueba que recién está apareciendo, porque recuerden que los medios de prueba giran en torno al momento y lugar donde ocurrieron los hechos de relevancia penal. Porque si hubo un asesinato, ahí están los testigos, ahí están las cámaras, ahí está la escena criminal, ahí está el cadáver, todo eso se produce en torno a ese momento y ese lugar. Entonces, ¿por qué se llamará prueba nueva? Porque puede ser, por ejemplo, hipotéticamente hablando, que uno de los testigos que ha estado ahí, que vio, y es más, hizo una grabación con su celular, por ejemplo, ese día se está yendo al aeropuerto para irse de viaje a Estados Unidos. Luego de 3 años ha regresado y está viendo que esto va a entrar a juicio. Se pone en contacto con el fiscal y dice, mira, yo fui testigo. Es más, tengo una grabación.
Entonces, el momento en que se ha podido producir ese medio probatorio es en torno al lugar y momento del acto de relevancia penal. Pero el fiscal nunca estuvo enterado de eso. Ahora que recién ha tomado conocimiento, ahora lo puede presentar como prueba nueva. Entonces, el carácter novedoso de la prueba no es porque haya aparecido recién, sino porque el fiscal ha tomado conocimiento. Esa prueba siempre ha existido, sino que recién ha tomado conocimiento. ¿Está bien? Y es eso lo que tiene que probar también, que recién ha tomado conocimiento. ¿Qué otra prueba se puede presentar aquí? La prueba indebidamente denegada. ¿Qué es esta? Si en la etapa intermedia tú presentaste una prueba y te lo rechazaron, te lo declararon inadmisible, aquí puedes volver a insistir con esa prueba, diciendo, indebidamente me han denegado la admisibilidad de este medio de prueba. Y tienes que motivarlo no solamente porque es pertinente, sino también tienes que rebatir los argumentos de los por qué te declararon inadmisible. ¿Ok? Entonces, todos estos pasos implican la etapa inicial. ¿Por qué? Porque inmediatamente después entramos a la segunda etapa, que es la actividad probatoria. Esta es la etapa inicial donde se dan los alegatos de apertura y, bueno, algunas cosas más, como ustedes están viendo, la posibilidad de la conformidad y la posibilidad de presentar medios de prueba nuevos o indebidamente denegados. ¿Ok? Analicemos cada uno de ellos. Entonces, la apertura o instalación de la audiencia, ¿no? Esto muy concretamente indica, pues, establece la fecha y hora en que comenzará la audiencia, ¿sí? Eso concretamente. La ubicación. Si nosotros leemos el artículo 300, o sea, la ubicación de los sujetos procesales. Si leemos el 370, numeral 1, tenemos esto. Miren, si ven acá, aquí está el juez, aquí está el acusado, aquí está el fiscal y aquí está el abogado en una audiencia, en una sala de audiencia. Esto es a lo que se le llama la cruz de la Inquisición y nuestro código del 2004 lo establece así. Miren, ¿por qué dice cruz de la Inquisición? Porque hace así, una cruz. Este acusado dicen que puede tener, inclusive por esta forma de ubicación, puede tener eh, algún tipo de efecto psicológico negativo, ¿no? Porque miren, al frente tiene al que le puede condenar, al costado tiene al que le quiere condenar, y el único que le va a defender está lejos. Él está solito. Y dicen precisamente, es como que una autoridad, otra autoridad, y encima quien te va a defender está lejos. Entonces, como que te sientes solo, desprotegido. Se cuestiona esta forma de ubicación. Por eso es que en la actualidad nosotros vemos lo siguiente, ¿no? Aquí está el juez penal y a la mano derecha, aquí, está el fiscal y está el actor civil, que son las partes acusadoras. Y a la mano izquierda está el abogado defensor, está el acusado y está el tercero civilmente responsable, que también puede estar representado por su abogado defensor. Y acá, bueno, el público en general. Entonces, ¿se está desobedeciendo el 370, numeral 1? Sí, pero en atención justamente a garantizar los derechos del, del acusado, ¿no? Porque inclusive es necesario que el acusado pues tenga al lado al abogado con quien pueden concertar, con quien puede conversar, ¿ok? Y ahí vienen los alegatos de apertura, ya lo decimos, ¿no? Hay una base normativa, el 371, numeral 2. El fiscal expondrá resumidamente los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofreció y fueron admitidas. Luego, ¿quién? El actor civil, el tercero civil responsable y luego el defensor del acusado. ¿Ok? Los alegatos de apertura, ¿qué vendrían a ser? La primera exposición o la exposición inicial de tu posición, evidentemente, hacia el juez. La idea es que los jueces logren ordenar, entender, aceptar los hechos del caso conforme tú los estás exponiendo. Es la oportunidad para presentar la teoría del caso al juzgador, ¿no? Y aquí vamos, es una premisa. Claro, porque todo lo que estás exponiendo en tu alegato de apertura lo realizas con la intención de que, en la actividad probatoria lo puedas probar, ¿no? Miren, esto también es importante. El alegato de apertura debe ser lógico, coherente, persuasivo y conciso, ¿no? Creo que entendemos lo lógico, ¿no? Tiene que ir por una secuencia lógica, tiene que ser coherente, los argumentos van enlazados, ¿no? Conciso, bueno, no redundar tanto, no exponer demasiado lo mismo, no aburrir,
¿no? Y cuando decimos persuasivo, no estamos haciendo referencia a esa teatralidad, sino que por lo coherente, por lo lógico, evidentemente el argumento fuerte va a ser persuasivo, ¿no? Por ello, por el argumento, no por cómo estamos hablando, ¿no? ¿Ok? Se trata de un relato de hechos, no es tanto permitir la argumentación, ¿no? Claro, en el alegato de apertura la idea es describirle al juez tu posición, ¿no? Vas a contar los hechos, pero no los vas a justificar, no vas a decir en ningún momento está probado, porque la prueba posteriormente se va a realizar. Acá lo único que es hablar a futuro, ¿no? Em, y claro, describir básicamente, porque no hay nada probado aún. La prueba va a ser más adelante. Porque cuando dice argumentación, quiere es algún tipo de expresión donde diga se probó o expliques algo. No, no. Primero describe y ya con la actividad probatoria luego concluirás que sí tiene respaldo, etcétera, ¿no? Constituye la primera ocasión, evidentemente, para dar a conocer al tribunal los hechos. Muestra al juez la teoría del caso. em, También la postura sobre la apreciación de la prueba, seguramente, ¿no? Claro, porque al juez le dice, mire que va a venir tal, tal, tal sujeto, entonces ya le estás indicando la orientación de ciertos medios de prueba. Permite una buena organización de la información para cada parte también, ¿no? Al final, ¿qué es lo que buscamos con el alegato de apertura? Esto, ¿no? Decir, esto fue lo que sucedió, señor juez, y lo voy a probar. Esto en concreto se sintetiza todo. Em, Claro, entonces al final los alegatos de apertura consiste en mostrarle al juez la posición que tiene sobre los hechos, sobre la prueba y sobre el delito, ¿no? Y claro, aquí vamos a estar delimitando el objeto de debate, ¿no? Con los alegatos de apertura, el fiscal, con el alegato de apertura, está describiendo el marco fáctico y ahí están tanto hechos como las personas. Y sobre eso es que se va a discutir. Sobre eso se va a practicar la prueba, ¿ok? Luego tenemos esta conformidad, ¿no? La conformidad de la cual estaban preguntando precisamente. El acusado con el fiscal pueden llegar a un acuerdo porque el acusado está reconociendo la comisión de los hechos, ¿ok? Mm, Ahora la pregunta es, ¿eso vincula al juez? ¿Ese acuerdo puede vincular al juez? Pónganse que eh, el, el- el acusado comprende que ciertas cosas son delictivas cuando en realidad no lo son. Y yo qué sé, pues tenemos un fiscal no muy bien preparado que dice, muy bien, llegamos a conclusión. Pero el juez dice, oye, pero esto no es delito. ¿Se puede desvincular de ese acuerdo? Desde luego que sí, la ley lo permite. ¿Ok? Por eso que el juez puede, de acuerdo a cada caso en concreto, disminuir la pena o absolver al acusado inclusive, pese a que hay un acuerdo. Pero ese acuerdo no le vincula. ¿Ok? Luego, el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, ¿no? Acá los medios de prueba nuevos, los que ha tenido recién conocimiento y los indebidamente inadmitidos. Y precisamente tú vas a reiterar ese ofrecimiento de prueba, ¿ok? Luego vamos a la etapa probatoria, ¿ok? Ya has expuesto tu alegato de apertura, tus hechos, la promesa probatoria, vamos ahora a esa etapa probatoria. Lo primero que hay que entender que con la actividad probatoria lo que vamos a procurar es generar información, ¿no? Por eso, en esta fase tiene como finalidad determinar la verdad de los hechos sobre la base de la práctica oral de la prueba. ¿Y para qué practicas la prueba? Para obtener información. Y con esa información evidentemente vas a justificar tus afirmaciones de hechos, ya si son incriminatorios o si son exculpatorios, ¿no? Ahora, ¿cómo se practica la prueba? ¿Cuál es el orden? Hay un orden legal, pero mira, acá dice examen del acusado, actuación de medios de prueba y la oralización de otros medios de prueba, que es bastante genérico, ¿no? Lo cierto es que además de este orden legal, tiene que haber un orden judicial, es decir, el juez va a determinar el orden, por ejemplo, si hay 7 testigos, ¿en qué orden van a ir? Si hay 3 imputados, ¿en qué orden van a ir? Entonces tiene que establecerse un orden. Y ahí aterría el juez en atención a cada caso en concreto. Pero lo que habitualmente ocurre es que si las partes, cuando proporcionan los medios de prueba, establecen un orden, ese orden habitualmente es recogido por el juez, porque se entiende pues que forma parte de su estrategia también. A veces lo que se recomienda es ponga un testigo fuerte al inicio y ponga otro testigo fuerte al final, para que permita ese tipo de persuasión al juez, ¿no? A mí no me haría nada, ahora yo diría el contenido. Fiscal, no, finalidad, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la etapa intermedia? Determinar, no, pero juicio oral que estoy diciendo, determinar la verdad de los hechos, ¿no? Entonces la práctica de la prueba al final nos va a permitir la producción de información.
que apoyado bajo ciertas reglas, ¿no? Por ejemplo, el orden y las técnicas de litigación oral, justamente nos va a permitir, primero, que la prueba se pueda practicar para obtener esta información. ¿Ok? Las técnicas de litigación oral hay que recordarlas así, son aquellos mecanismos que yo puedo practicar durante el juicio para obtener información. Entonces las técnicas de litigación oral van a ser un instrumento justamente para la práctica de la prueba. ¿Ok? Principios: inmediación, oralidad, publicidad, concentración y contradicción. Esto ya lo tratamos cuando vimos principios de procedimiento. Pero bueno, algo por recordar. Inmediación: el juez tiene que estar en contacto directo con la actividad probatoria, ¿no? Y por otra parte, las demás partes también tienen que estar en contacto directo con esa actividad probatoria. El juez, para poder valorar la otra parte, por ejemplo, si ese testigo lo ha traído el fiscal, pues la otra parte tiene que contrainterrogar y tiene que estar allí, pues, para poder contrainterrogar. Tiene que haber inmediación. Oralidad, que claro, todo el debate en principio que se realiza a través de- del uso de la palabra, ¿no? No se trata de lectura, se trata de exponer, de preguntar adecuadamente, etcétera, todo a través del uso del recurso verbal. La publicidad, claro, publicidad no se puede hacer a espalda de nadie, pues. El proceso no, el proceso ahí tiene que estar presente el juez para poder valorar. No se puede hacer en secreto esa práctica porque excluyes al juez y ¿cómo va a valorar el juez? Igual las demás partes, es público para todos los sujetos procesales, porque las demás partes pueden intervenir, ¿sí? Concentración, es decir, que hay varios actos procesales que se pueden practicar en una sesión, ¿no? ¿Por qué tal vez llamar a 10 testigos en 10 días cuando tal vez 3 testigos pueden ser interrogados en un día? La contradicción, ¿no? Desde luego, si hay una posición, lo que a nivel de juicio oral se permite es que pueda, por ejemplo, actuar de forma em, que cuestione, ¿no? Entonces, si uno interrogó, el otro puede contrainterrogar, ¿ok? Entonces, son principios que rigen el juicio oral a través de la prueba. Acá, bueno, tocamos otra vez el tema del orden legal, orden judicial, pero acá viene la técnica de litigación oral, ¿no? Son herramientas para la producción de información, ¿no? Y eso implica el desarrollo del conocimiento del juez sobre el caso. Las técnicas de litigación oral no deben ser vistas, por tanto, como un proceso ritual o formal, sino dinámico para la producción de información, ¿sí? Bueno, la declaración del acusado. En principio se considera que es una manifestación del derecho de defensa cuando acusan, ¿no? Y hay quienes en atención a eso han dicho, entonces no es un medio de prueba. Pero sí es un medio de prueba, pues porque por medio de prueba se hace referencia a aquel procedimiento que permite introducción de la información. Y cuando el acusado declara, es un medio de prueba también. Que sea un medio de defensa, yo no, yo ahí podría decir que sí también, ¿no? Pero medio de prueba es. Entonces, aquí se advierte también que el sujeto está protegido pues por esto, ¿no? La prohibición de autoincriminación, el silencio, entre otras cosas. ¿Ok? Eso se va a tener que practicar en juicio. La declaración de testigos también. Em, el orden de la actuación, ¿no? Es decir, ¿quién va a interrogar a ese testigo? ¿Quién lo propuso? Si la defensa ha propuesto al testigo, es la defensa quien va a empezar con el interrogatorio. La otra parte, el fiscal, hará el contrainterrogatorio. Ojo también que un testigo, en principio, tiene el deber de concurrir a la declaración y de declarar con la verdad. Pero hay una excepción. Aquí hago referencia a esa excepción. El testigo puede guardar el silencio, siempre y cuando a través, o sea, si le hacen hablar, pues puede reconocer cierta responsabilidad o la de algún familiar. ¿Eh? Y por otra, la inconcurrencia, ¿no? ¿Qué pasa en supuesto de inconcurrencia? Primero, el testigo tiene el deber de concurrir, ¿no? Y también de declarar con la verdad, ¿no? Pero por otra parte, dice, cuando no concurre, se le ordena la conducción compulsiva. Atentos a eso. Claro, el testigo tiene el deber concurrir, tiene el deber de declarar con la verdad. Si no concurre, y por tanto no declaras, te traen con grado fuerza, ¿no? La declaración del agraviado, por otra parte, es como el testigo, los preceptos legales del testigo, ¿ok? Por tanto, está obligado a concurrir también, a declarar, ¿no? Y en caso de inconcurrencia se le puede traer con conducción compulsiva, ¿ok? La etapa decisoria ahora, o luego de haber practicado toda la prueba, ¿no? Ahora vamos a la etapa decisoria. Eh, En principio, vemos los alegatos de clausura, tanto de las partes acusadoras como el alegato de clausura de las partes acusadas. ¿Ok?
Luego se le da el derecho a la última palabra al acusado, ¿no? Es decir, te puedes expresar. Y él dirá, pues bueno, yo no lo hice en realidad, me engañaron, así lo ha, también usted la puede escuchar, la última palabra que tiene el acusado. Luego los jueces entran a deliberación y se emite la sentencia. ¿Ok? Eso es lo que ocurre. Entonces, la etapa de decisión de juicio oral es la etapa conclusiva del juicio. Los alegatos de clausura va a ser la última ocasión que tienen las partes para poder dirigirse al juez y exponer de manera sintética todo lo que se ha podido advertir a través de la actividad probatoria. Por eso dicen proceso de ensamblaje. ¿Por qué? Porque luego de la actividad probatoria yo lo puedo graficar así. Toda la información está dispersa. Han hecho preguntas, han repreguntado, ha pasado un montón de cosas que toda la información está al aire. Y justamente en el alegato de clausura tú podrías coger todo eso para que justifiques debidamente tu alegato de clausura. Vas a exponer todo eso. Ahora, miren, los alegatos de clausura no se empiezan a elaborar en esta etapa, la etapa de decisión. Se dice que los alegatos de clausura se elaboran inclusive desde ya el inicio del juicio. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta qué cosa es lo que prometiste. Y durante toda la actividad probatoria tienes que estar tomando tus anotaciones, ¿no? Y ya vino el tal testigo. ¿Realmente pude probar lo que quería probar con el interrogatorio que realicé? Diciendo muy honesto, sí, no y tal, porque toda esa información, evidentemente yo la puedo llevar a, al momento, ¿no? Del alegato de clausura, porque ya lo tengo todo anotado, qué cosa hice, qué cosa no hice, cuál fue la impresión positiva, la impresión negativa. Entonces todo eso evidentemente lo ensamblo en un alegato de clausura y para el juez, ¿ok? Dice, claro, es la última oportunidad que se tiene para conversar con el juez, puede reforzar la opinión que pudiera haber concebido el juez. Lo que yo les comentaba, ¿no? Puede ocurrir algo y al final, bueno, pues al final con un buen cierre, con un buen alegato de clausura, se logra convencer al juez, tal vez en el mejor de los casos, ¿no? Frente a la contraparte, el alegato de apertura se podría determinar el convencimiento del juez. Em, no, perdón, alegato de clausura, ¿no? Lo que venimos comentando, podría determinar el convencimiento del juez, ¿no? Al final, si el juez no ha quedado del todo claro, con mi alegato de clausura, ordenando la información, le logro convencer al juez de que sí tiene que fallar a favor nuestro, ¿no? En concreto, con el alegato de clausura permite mostrar al juez la coherencia entre qué, entre lo que se ha prometido en el alegato de apertura y lo que ha sucedido en la actividad probatoria, ¿sí? Diferencias entre alegato de apertura, que ahora es, ya, falta porque ya estamos acabando, entre alegato de apertura y alegato de clausura, ¿no? Por ejemplo, sobre la exposición de los hechos, sí, sí, sí. Claro, acá en el alegato de apertura dice, pues no, vas a hacer una promesa al juez de que van a venir tales sujetos, se va a proyectar tal cosa, etcétera. Al final, tu promesa de prueba va a también respaldar mm, tu relato fáctico, ¿no? En el relato de clausura, lo que dice es, la argumentación tiene como base lo probado. Ya acá hablas de lo probado porque ya se realizó la actividad probatoria. Aquí en el alegato de apertura todavía no te expresas así, ¿no? Es todavía algo que vas a iniciar. Sobre la prueba, aún no ha habido actividad probatoria. Acá ya se culminó la fase de actividad probatoria. La argumentación es una posición parcializada del litigante, claro, porque de momento ofrezco una perspectiva de lo que ha ocurrido. Pero en el alegato de clausura, como ya tienes que concluir, en verdad presenta tus conclusiones, ¿no? Y finalmente, los recursos lingüísticos, algo que nos ayuda también en el alegato de apertura, pues, como ustedes verán, probaremos que en el alegato de clausura, como ustedes ya vieron, como ustedes ya escucharon y hemos probado que, etcétera, ¿no? Características del alegato de clausura, los mismos del alegato de apertura. Sé breve, sé conciso, directo, claro, mantén esa coherencia lógica, es una exposición y no una lectura, ¿no? Mantén contacto visual con el juez, dado que él es quien va a resolver el caso. Mantén una voz apropiada, ni alta ni baja, pero que sí te permita ser escuchado, ¿no? El lenguaje corporal también es muy importante porque en ese sentido el movimiento de manos, el movimiento del cuerpo ayuda a que se te pueda dejar entender, ¿no? Lenguaje sencillo y claro, habla, no leas, expón. Expón a quién, a los tutores que van a estar al frente, a él tienes que exponerle.
No es momento para confrontar ni mostrar prepotencia con tus compañeros o con alguien. No, no. Aquí es con el tribunal jurado con quien te tienes que concentrar. Bueno, por eso decimos proceso de ensamblaje, ¿no? Porque durante toda la actividad probatoria, digamos que la información está desperdigada, pero se sistematiza. ¿Qué preguntas se tendría que responder? ¿Qué ofrecimos probar? O sea, con el alegato de apertura, ¿qué ofrecimos probar? ¿Realmente lo logramos? ¿No? ¿Qué dijo nuestro testigo? ¿Qué perdimos frente al contrainterrogatorio respecto a ese testigo? Entre otras cosas, ¿no? Determinar al final si acreditamos nuestra teoría del caso. Ese es el objeto de este alegato de clausura. ¿Ok? Em, claro, ¿cuál sería en todo caso? Dice, luego del cotejo de lo que se prometió probar y la información obtenida de la actividad probatoria, corresponde contrastar que los hechos que han sido probados en la fase de actuación probatoria se subsumen en el tipo penal, ¿no? Claro, la preparación entonces de los alegatos de clausura involucra eso, ¿no? Que hay que determinar cuáles son los hechos y, y si estos se subsumen evidentemente en un tipo penal, ¿ok? Bueno, siempre, ¿no? Preparación adecuada debe ser progresiva a medida que se desarrolle la fase de actuación probatoria, ¿no? La preparación se realiza de conformidad con la teoría del caso, ventaja de proyección, ¿ok? Bueno, tenemos luego los alegatos del fiscal, los alegatos, claro, em, sí, bueno, tenemos los alegatos de ambos, también tenemos los alegatos del actor civil y el tercero civilmente responsable, ¿ok? Em, y ya luego de todo eso, la exposición del abogado defensor y la defensa intervienen, ¿no? Em, con última palabra. Deliberación. Al final los jueces se retiran para deliberar y bueno, esto concluye con la emisión de la sentencia, que es el acto jurisdiccional que pone fin al proceso mediante la cual el juez se pronuncia sobre los hechos que conforman el objeto. ¿Ok? Entonces, respecto a la sentencia, claro, puede haber una lectura que a veces se programa en la presencia del acusado para el acto de lectura. Esto es facultativo, ¿no? Porque a veces em, frente a esa lectura integral de la resolución, em, puede que se dicte una condena, entonces se tenga que detener al sujeto, ¿no? Es decir, tú llegaste allí y con eso mismo que estás vestido y tal, te vas a la cárcel. Notificación de la sentencia, ¿no? En la audiencia con la lectura, también puede darse. Impugnación de la sentencia en caso, ¿no? En la audiencia o de reservarse el derecho, claro. Al final se va a poder impugnar, ¿no? La decisión, ¿ok? Bien, chicos, con esto estamos acabando la etapa de juicio oral. Ya hemos visto la etapa intermedia, la etapa de juicio. Vamos a tocar también el tema de medidas cautelares en dos sesiones y con eso estamos acabando el sílabo en principio. Les dije que lo íbamos a acabar, les dije que lo íbamos a hacer. Pero al final estamos poniendo algunas clases también de prueba e impugnación, que son temas de Derecho Procesal Penal 2, ¿ok? Para terminar. Entonces ya allí seguramente van a tener ya el cronograma con las evaluaciones y todo ello. Por favor, cualquier tema, asunto, problema, no solamente trasládemo, que está bien, pero estaría mejor también si nos dicen, Se puede hacer esto", ¿no? Porque también estamos viendo horarios que no se crucen y todo eso, entonces vamos conversando, chicos. En cuanto a mí, yo quiero ir a casa a descansar. Un abrazo a todos, buen fin de semana, cuídense bastante. Yo tengo que cancelar aquí. Ok.